Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Me voy a ver, sí, sí, decir el teléfono. ¿Cómo están? Bueno, como les prometimos, esta es la clase de Sociedad Anónima que les vamos a grabar para que puedan tener para consultar. Obviamente que después cualquier duda que tengan es cuestión de que la puedan transmitir. Esperen que vamos a compartir. Acá, voy a poner para compartir. A ver si podemos compartirlo en grande. Ahí, perfecto. Esperen que me voy a minimizar. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hasta ahora habíamos visto las SRLs que terminamos que vimos la clase pasada? Terminamos, de hecho, de ver la clase pasada. Y ahora nos metemos en la sociedad anónima, que es una sociedad que se caracteriza justamente porque fue pensada para la concentración de grandes capitales. ¿Por qué? Porque se buscaba cómo iban a desarrollar sus actividades empresas de gran envergadura. Es una sociedad anónima, anónima quiere decir que en un principio justamente se pensó en el anonimato de los accionistas y hoy con la registración y los títulos, o títulos, valores, como son las acciones y demás, en la manera en la que tienen que estar constituidos, este rasgo, digamos, de anónimos queda como dejado de lado. Entonces, cuando nosotros hablamos, ay, perdón, de sociedades anónimas, tenemos que remontarnos justamente al artículo 163 de la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades prevé a partir de este artículo distintas cuestiones, desde cómo estar conformado el capital social, de qué manera se va a representar, cuál es la responsabilidad que van a asumir, cómo se constituye una sociedad anónima. ¿Qué sucede cuando se hace a través de una de suscripción pública? A eso también tenemos regulado qué sucede, digamos, con la integración mínima del capital, qué sucede con los aportes de capital, cómo se da el supuesto de una suscripción preferente, sumado a las cuestiones relativas justamente a la transmisión de las acciones. Y por último, lo que es el modo de funcionar de las sociedades anónimas, que va a estar dado obviamente por los órganos que les son propios. Pero volviendo a las características básicas de la sociedad anónima, ustedes tienen que pensar que estamos hablando de una sociedad. Ese ruido que escuchan es la ley que la tengo en la mano. Es importante que tengan la ley al momento de estudiarlo o de escuchar este video sobre todo. Entonces, es una sociedad que se caracteriza justamente porque desde el artículo 163, que es donde comienza la naturaleza y constitución de este tipo societario, nos dice que el capital se va a representar en acciones y el límite de la responsabilidad de sus integrantes va a estar dada por la integración de las acciones suscriptas. ¿Se acuerda que nosotros hicimos esta distinción las clases pasadas? Respecto de cuál es la diferencia entre integración y suscripción? La suscripción se da al momento del contrato, aquello que se compromete el socio o accionista ¿cómo se llama? A integrar en la sociedad, y la integración o el capital integrado vendría a ser justamente aquel que efectivamente integra. Obviamente que el capital suscripto en un momento tiene que coincidir con el capital integrado por una cuestión de que si no la sociedad, una porque es un compromiso asumido por el accionista o el socio al momento de constituir la sociedad, y otra porque es necesario que cumpla con este deber el accionista para poder llevar a cabo justamente el objeto social de la sociedad. Y es una obligación del accionista, bueno, bajo distintas penas. ¿Se acuerdan que nosotros, bajo la pena de ser excluido de la sociedad, es una de ellas? Entonces, y el capital se representa en acciones. Esto, así como hablábamos de las cuotas en las SRLs, acá estamos hablando de acciones. Los órganos que tiene la sociedad anónima se encuentran totalmente diferenciados, y así como se encuentran diferenciados, no solamente los vamos a tener reglamentados en el contrato de sociedad, sino también los vamos a tener reglamentados en la Ley General de Sociedades. Mientras al órgano de gobierno, en las otras sociedades nosotros lo llamamos reunión de socios, hoy
En las sociedades anónimas tenemos que hablar que el nombre específico del órgano de gobierno es la Asamblea de Accionistas, porque los socios de una SA son accionistas. Por otro lado, la administración se encuentra a cargo de un directorio que va a estar encabezado por un presidente. Este presidente se caracteriza porque va a ser la persona que va a representar o es el representante legal de la sociedad. Y por último, vamos a tener, esperen que voy a bajar esto, así no, ahí está. Vamos a tener el órgano de fiscalización que va a estar dado por la sindicatura o consejo de vigilancia. En cuanto a la responsabilidad, nosotros ya dijimos que van a limitar su responsabilidad a la integración de las acciones conforme al artículo 163. ¿Qué significa esto? Que desde el mismo momento que ellos se comprometen, que los accionistas se comprometen a integrar un capital y suscribir determinado capital, el capital presupone que van a contar con un capital adecuado para poder cumplir con el objeto social. Y esto hace las funciones propias, que ustedes ya saben, a las funciones propias del capital. No solo la función de productividad, sino, ¿cómo se llama? Sino principalmente la función de garantía. Y la función de garantía es muy importante porque hace justamente a esa garantía que se le brinda a los terceros en cuanto a las obligaciones que son asumidas por la sociedad, a nombre de la sociedad. Ay, esperen que ahí no me lo cambió, pero bueno, hoy el capital mínimo a integrar por los accionistas de una sociedad está en 30 millones. Esta, esperen que la había googleado justamente antes de comenzar la clase. El decreto del Poder Ejecutivo 209 del año 2024 actualizó el monto del capital social que exige justamente el artículo 186 en un importe que elevó a 30 millones. Hoy para constituir una sociedad anónima es necesario tener un capital social de 30 millones. Se hace una salvedad en que la última actualización se había realizado en el 2012. Esta, de hecho, creo que la de los 100.000 pesos, esperen que voy a ir al 186. Exactamente, la de los 100.000 pesos data del decreto 1331 del año 2012. Pero bueno, lo cierto es que la inflación acumulada desde esa fecha, que superó los 3.400%, se consideró necesario obviamente ajustar al capital social para que refleje una realidad económica. Y entonces, a partir del 1 de marzo del 2024, tenemos un capital mínimo que debe suscribirse para las sociedades anónimas que no podrá ser inferior a los 30 millones. Ahora bien, ¿cómo se constituye la sociedad anónima? Antes que nada, les quería avisar que en el campus modifiqué este pen, perdón, este PowerPoint. En el campus están lo de los 30 millones que les decía, y bueno, y ahí las salvedades o la redacción que está ahí superpuesta, ¿no? Está corregida. Eso me olvidé de decirles. Bueno, les decía. ¿Cómo se va a constituir la sociedad anónima? La sociedad anónima se va a constituir por instrumento público y por acto único o por suscripción pública. ¿Cuál es la diferencia entre acto único y suscripción pública? Es que por acto único, por instrumento privado siempre, pero por acto único es que los accionistas lo que deben hacer es cumplir con los requisitos del artículo 11. ¿Se acuerdan aquellos requisitos que son iguales para todos los tipos societarios y además cumplir con los requisitos propios del artículo 166? Con esto queremos decir que el instrumento de constitución debe contener, además del artículo 11, el capital, respecto al capital, la naturaleza, las clases, las modalidades de emisión y demás características de las acciones y en su caso el régimen de aumento del capital. La suscripción e integración del capital, con esto estamos diciendo que la suscripción del capital, el monto y forma de integración, y si corresponde el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no puede obviamente exceder el de los 2 años. Esto concuerda con las sociedades de responsabilidad limitada. Y además debe contener la elección de los directores y síndicos, ¿no? Fijándose un término de duración para los cargos. Todos los firmantes de este acto constitutivo se van a considerar los accionistas fundadores de la sociedad, ¿no? Hasta acá estamos hablando del acto único. ¿Qué pasa con la suscripción pública? La suscripción pública está dada por un programa de fundación que va a ser sometido a un control de la autoridad de aplicación, ¿no?
Tenemos un trámite administrativo en donde el contrato constitutivo será presentado a la autoridad del Contralor para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? En la Constitución por suscripción pública, los promotores lo que tienen que hacer es redactar un programa de fundación. Esto lo van a hacer por instrumento público o privado, que se va a someter a la aprobación justamente de la autoridad de control. No solamente al control, sino a la aprobación. Esta la va a aprobar siempre y cuando cumpla con las condiciones legales y reglamentarias. Se va a pronunciar dentro del plazo de 15 días hábiles desde el momento en que fue presentado. Obviamente que la demora va a autorizar a que interpongan un recurso administrativo para que se pronuncie. Una vez que se encuentra aprobado el programa, debe presentarse para su inscripción en el registro, en la IGJ o registro público, en el plazo de 15 días. Primero es la aprobación y luego la presentación del programa para su inscripción. Omitida la presentación en este plazo de 15 días del programa, el plazo caduca automáticamente y de manera justamente automática la autorización administrativa. Todos los firmantes del programa son aquellos que se van a considerar promotores del programa de aprobación, perdón, el programa de fundación. El programa de fundación, ¿qué debe contener? Debe contener están en las previsiones, están en el artículo 170 y debe contener el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, número de documento y domicilio de los promotores, las bases del estatuto, la naturaleza de las acciones, los montos de las emisiones programadas, las condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago, la determinación de un banco en el cual los promotores deberán celebrar un contrato con el fin de que éste asuma las funciones que se le otorgan como representante de los futuros suscriptores. Ustedes dirán, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se hace este programa? ¿Para que luego exista un contrato de suscripción y demás? En realidad, lo que se hace es justamente buscar, si quieren llamarlo inversores, ¿no? En donde nosotros tenemos una idea magnífica, no, pero no tenemos el capital suficiente para poder llevar adelante una sociedad anónima y llevar adelante esta idea y para esto constituir una sociedad anónima. Entonces, lo que hacemos es elaborar este programa tiene que cumplir con todas las condiciones del artículo 70, va a ser sometido a aprobación de la autoridad de Contralor, y una vez que se verifican el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales, se inscribe en el registro. Luego de esto se labra lo que es el contrato de suscripción, un contrato que debe ser preparado por el banco, ¿no? Y debe contener el programa transcripto y además debe contener, se debe declarar, perdón, declarar que se conoce y se acepta justamente en los siguientes términos: el nombre, edad, estado civil y demás datos, ¿no? De los suscriptores, el número de acciones suscriptas, el anticipo de integración en efectivo que se cumple en ese acto, las constancias de inscripción del programa, la convocatoria de asambleas constitutiva, justamente, que debe ser dentro del plazo de los 2 meses de vencimiento de la fecha de vencimiento del periodo de suscripción y el orden del día. Si se fracasa con la suscripción, no se encuentra cubierta la suscripción, o sea, digamos, se resuelve de pleno derecho y el banco lo que debe hacer es restituir de inmediato a cada interesado el total de entregados sin ningún descuento. O sea, no está cubierta la suscripción. Esto en realidad lo que se busca es elaborar como un programa para y tratar de atraer a futuros promotores que proyecten determinadas reservas, que vean las ventajas, que vean cómo estos otorgantes como se llama, del programa de fundación, pueden llevar adelante la idea. Es plasmar sobre todo una idea. Después, bueno, tiene todo un mecanismo, que no nos vamos a meter en esto, pero ustedes si quieren leanlo, no, si quieren no, léanlo, que se desarrolla a partir justamente del artículo 75, con la obligación que tienen los promotores de cumplir con todas las gestiones y trámites para la constitución de la sociedad hasta la asamblea constitutiva. Y a partir del artículo 176 nos cuenta qué es lo que pasa con la celebración de la asamblea constitutiva, cómo se vota, qué pasa con los promotores que pueden ser suscriptores y demás orden del día de estos promotores, perdón, de la asamblea constitutiva.
A eso sumado la responsabilidad que le va a caer a los promotores. ¿Qué pasa con los actos cumplidos durante el periodo de la fundación? ¿No? Y la asunción de las obligaciones y con la asunción de obligaciones por parte de la sociedad en ese estadio. Pero eso es una cuestión, es importante que ustedes los lean. Respecto de esta posibilidad justamente de constituir una sociedad por instrumento público o por suscripción pública, digamos, por suscripción pública. ¿Qué pasa? Luego de esto, nosotros tenemos que la Ley General de Sociedades empieza a hablarnos directamente del capital. ¿Cómo debe ser suscripto el capital? Nosotros vamos a recordar, obviamente, cuáles son las funciones, las tres funciones propias del capital: la función de productividad, la de determinación y la de garantía frente a los terceros, ¿no? La reforma de los estatutos, en principio, de las sociedades no implica un otorgamiento por instrumento público, porque va a haber un acta de asamblea que es un instrumento privado. Esta acta de asamblea, que es un instrumento de privado, donde puede haber una reforma del estatuto, lo que tiene que hacer es inscribirse y de esta manera otorga justamente publicidad frente a los terceros. El capital social debe suscribirse totalmente al momento de la celebración del contrato de sociedad. Esto lo dice el artículo 186. Nosotros ya lo hemos mencionado en la clase anterior, recordando siempre que el capital no puede ser menor a estos 30 millones, por lo menos fijados desde el año 2024. El contrato además debe extenderse en un doble ejemplar y contar con determinados datos. Entre estos datos está el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de los suscriptores, la cantidad, el valor nominal, la clase y características de las acciones suscriptas, el precio de cada acción, ¿no? La forma y las condiciones de pago, el total suscriptos. Recuerden que en el caso de las sociedades anónimas unipersonales, el capital además debe integrarse totalmente al momento de la suscripción. Y además debe contener los aportes en especie, en caso de realizarse, los cuales van a ser individualizados con precisión. Obviamente, en los supuestos en los que haya que determinar el aporte, va a ser necesario un inventario. Este va a quedar depositado en la sede social para su consulta por los accionistas, y en todos los casos el valor definitivo debe resultar justamente de la aplicación de la evaluación de los aportes que ya habíamos visto en el artículo 53. La integración mínima para las sociedades anónimas debe ser una integración mínima, pero solamente en el supuesto de que se aporte dinero en efectivo. Y esta no podrá ser menor al 25% de la suscripción, siempre y cuando este 25% sea suficiente. Los aportes, recuerden, no dinerarios deben integrarse totalmente. Mientras en las sociedades anónimas unipersonales, recuerden siempre, el capital debe ser integrado totalmente al momento de la suscripción. El capital, por ejemplo, puede ser ahí aumentado, claro que sí. Y acá entra en juego, digamos, algo que nosotros ya hemos mencionado cuando hablamos de capital. Recuerden que dijimos que el capital es un dato más del contrato, se encuentra previsto en el artículo 11, inciso 4 de la Ley General de Sociedades, es obligatoria su mención en el contrato en el contrato de sociedad o en el acto constitutivo. En principio es una cifra permanente sujeta a los principios de determinación e invariabilidad, por eso tiene este carácter de estático, y se va a diferenciar del patrimonio porque el patrimonio obviamente es el conjunto de bienes de la sociedad que en un momento determinado será advertido para la confección y lectura del balance, es de carácter dinámico y obviamente puede siempre disminuir o puede aumentarse. Hasta acá estamos bien, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa? El capital puede ser aumentado. El aumento del capital debe ser resuelto sí o sí por el órgano de gobierno. Es el que va a disponer mediante una resolución social el desembolso por parte de los socios o de un tercero de un capital suficiente para que va a ser aumentado. El capital que en la medida en la que va a ser aumentado, ¿no? La previsión del aumento del capital se encuentra prevista en el artículo 188 y nos dice que el estatuto puede prever el aumento del capital hasta su quíntuplo. En este caso se va a decir, se va a convocar una asamblea ordinaria a estos fines, ¿no? Y acá se habilita el procedimiento de ejecución de esta asamblea
a partir de que el directorio invita en la celebración de esta asamblea, invita a los socios, invita en el momento de la celebración del acto el presidente del directorio, que es el que ejerce, digamos, de autoridad en la asamblea, a que el resto, a que los socios de esta sociedad, o de esta sociedad anónima, los accionistas de esta sociedad anónima, ejerzan lo que es el derecho de preferencia y el derecho a crecer. Aquellos, aquellos accionistas que hagan uso de este derecho de preferencia, obviamente van a crecer en su participación, mientras que aquellos que no lo hagan van a ver disminuida su participación. Una vez que son ejercidas estos derechos, se van a comprometer a suscribir nuevas acciones que obviamente tienen que integrarlas a la sociedad. Sin embargo, para poder ejercer este derecho de preferencia es necesario tener en cuenta las condiciones que prevé el artículo 197 en cuanto a las limitaciones. Porque nos dice que la limitación del derecho de preferencia va a estar dada porque en una asamblea extraordinaria, cumplidas incluso las mayorías necesarias para la extraordinaria, puede resolver en que en casos particulares y excepcionales, el interés y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión de los derechos de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, bajo las siguientes condiciones: que su consideración se incluya en el orden del día, o que se trata de acciones a integrarse con aporte en especies, o que sean en pago en las obligaciones existentes. Entonces, el límite justamente va a estar dado por estas condiciones, ¿no? El aumento de capital se podrá dar por oferta pública, se puede dar por oferta pública. Luego del aumento de capital, se va a- ¿cómo se llama? A resolver la emisión de nuevas acciones, se va a resolver la emisión de las nuevas acciones. Eh, Después, respecto al aumento de capital, aun cuando el aumento de capital, digamos, de capital no sea suscripto en su totalidad en el término previsto en las condiciones de la emisión, los suscriptores y la sociedad no se van a liberar de las obligaciones asumidas. Por eso es necesario que cuando se decida el aumento de capital se establezca un plazo que se delega en el directorio para la emisión, la forma y las condiciones de pagos. ¿No? La resolución de la asamblea lo que va a hacer solamente se va a publicar y se va a escribir, pero queda delegado en el directorio la emisión, la forma y las condiciones de pago de este aumento de capital. Ahora bien, ¿qué pasa con la capitalización de las reservas y situaciones análogas que pueden estar dando vuelta? Bueno, debe respetarse la proporción de cada accionista en la capitalización de reserva y otros fondos especiales inscritos en el balance. ¿Qué más que les iba a decir? Respecto a esto, ¿qué pasa con la mora y la integración de los aportes? Hay sanciones, obviamente, que se prevé para el caso de que los accionistas se encuentren en mora, o no realicen esta integración de las acciones. En estos supuestos, el artículo 192 dice que la mora en la integración se produce de manera automática y por ende se suspende de manera automática el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora. Y las sanciones es que el estatuto puede prever o puede disponer que los derechos de suscripción correspondientes a las acciones en mora sean vendidos en remate público o por medio de un agente de bolsa. Algo que no les mencioné antes, que es justamente el tema del derecho de suscripción preferente, acá está, el derecho de suscripción preferente se encuentra regulado en el artículo 194. Está otorgado para las acciones ordinarias que sean de voto simple o plural y otorguen a su titular el derecho de preferencia a la suscripción de nuevas acciones desde la misma clase y en la proporción en la que posean. También otorgan el derecho de crecer en la proporción a las acciones que hayan suscrito en cada oportunidad. El ofrecimiento se hará, ¿no? Mediante avisos por tres días en el diario de publicaciones legales y demás y además en un diario de mayor circulación dentro de la República Argentina. El plazo de ejercicio que tienen los accionistas para poder ejercer la opción es de 30 días siguientes desde la primera publicación. Ahora bien, el accionista que sea perjudicado, ¿no?
o porque o sea, que se le priva justamente de ejercer este derecho de preferencia, puede exigir judicialmente que se cancelen las suscripciones que le hubieran correspondido. Entonces, acá hay una acción por parte del accionista perjudicado y tendrá derecho a que la sociedad y los directorios lo indemnicen de manera solidaria. ¿Qué más? Además, ustedes tienen que tener en cuenta otra cuestión, que está relacionada con la reducción voluntaria del capital. La reducción voluntaria del capital implica una infracapitalización y, por tanto, deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria. Si nosotros vamos a asambleas, que lo vamos a ver en la clase que viene, en asambleas tenemos la posibilidad de celebrar asambleas ordinarias y extraordinarias. El artículo 235 justamente prevé la posibilidad de las asambleas ordinarias, 234, perdón, pero las extraordinarias están previstas en el artículo 235. Y en este supuesto se da cuando existe un aumento de capital que supera el quíntuple. Pero así como nosotros tenemos que celebrar una asamblea extraordinaria cuando vamos a tratar un aumento de capital que supera el quíntuplo, también es cierto que para reducir o reintegrar el capital es necesario también una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros hablamos anteriormente de estas funciones propias del capital social. Bueno, justamente si nosotros estamos afectando estas funciones, principalmente la función de garantía, es necesario que exista, que sea celebrada a través de una asamblea extraordinaria que requiere un quórum agravado y que requiere una mayoría agravada para poder aprobar los puntos del orden del día. Entonces, ¿qué se requiere justamente para aumento de capital? Una decisión del directorio que justifique la necesidad de aumentarla. Va a explicar las razones y va a indicar el monto en el que debe ser aumentado. La convocatoria de una asamblea. Convocatoria de una asamblea que debe ser establecida dentro de los términos, o sea, de conformidad con el artículo 237. ¿No? Se celebra la asamblea. Esta asamblea, de esta asamblea se va a elaborar un acta con lo sucedido dentro de la asamblea, en donde los accionistas van a ejercer este aumento, van a decidir sobre el aumento de capital y lo van a ejercer. Hay accionistas que quizás hagan uso del derecho de preferencia y otros no, o puede que lo hagan todos. En el caso de que lo hagan unos, además tienen la posibilidad de crecer en su participación, mientras que los otros van a ver disminuida su participación. De este acta, perdón, de esta asamblea se va a elaborar un acta que debe ser publicada. Y el directorio, una vez que se celebra la asamblea, que se aprueba este orden del día, este punto del orden del día, lo que va a hacer es disponer la emisión de las acciones, las formas y condiciones de pago del capital que se aumente. Tipos de asambleas que deciden un aumento de capital, como les dije antes, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria simplemente a los fines de poder aumentar capital hasta el quíntuplo. Mientras que la extraordinaria lo va a hacer a partir de superando el quíntuplo. Esto ya lo vimos, que la determinación del aporte del capital debe estar, ¿cómo se llama? Cuando es perdón, ¿cómo se debe determinar el aporte del capital? Conforme bienes determinados, susceptibles que sean susceptibles de ejecución forzosa. Estos son los parámetros que establece el artículo 39. Si estamos haciendo aportes en dinero, la integración mínima será el 25%, siempre y cuando nos exija una integración superior. Obviamente que tiene que establecer el plazo para integrar el restante. Si no lo dice, será el de los 2 años previstos en la ley. En el caso de los aportes no dinerarios, se van a regir obviamente por el 187 y se van a estimar el valor de estos bienes. La excepción es en las sociedades anónimas unipersonales, en donde la integración del capital se debe hacer íntegramente al momento de la suscripción. ¿Qué pasa cuando hay una mora en la integración de los aportes? Se inicia todo un proceso de ejecución que puede preverse en el contrato y obviamente los gastos a cuenta van a ser a cargo del accionista moroso. ¿Qué pasa con el socio moroso? Caducan sus derechos, los derechos que nosotros ya vimos en las clases, pero sobre todo los derechos patrimoniales, políticos y demás. Los derechos patrimoniales y políticos. Cuando se reduce el capital, lo que nosotros vimos antes, se compromete el interés de los terceros y por ende esa función de garantía. Entonces existe la posibilidad de oponerse, y esto está previsto a partir del artículo 204, que en donde la resolución sobre la reducción
da a los acreedores el derecho regulado en el artículo 83, inciso 2, y deberá inscribirse previa publicación, o sea, el derecho justamente de oponerse, ¿no? Esto deberá inscribirse previa publicación de previa publicación edictal. Esta disposición no se regirá cuando se opere por amortización de acciones íntegras y se realice con ganancias y reserva libre. Eso lo vamos a ver después. La reducción del capital ya dijimos que se va a hacer de conformidad con el artículo 135, inciso 2, se va a hacer por una asamblea extraordinaria, previo informe fundado del síndico. Esto es una de las facultades que tiene, unas obligaciones que tiene el síndico. ¿Por qué motivos uno va a reducir un capital de una sociedad anónima? Sea porque hay demasiadas pérdidas, por pérdidas de capital, entonces para poder restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, se considera esto uno de los motivos. La otra es la obligatoria, que está en la prevista en el artículo 206, que habla justamente que la reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital. Y después, ay, perdón. Y después el supuesto justamente es el artículo 96, ¿no? Eh, que habla justamente de la reducción del capital social por la pérdida, ¿no? Y que nos lleva obviamente a lo que nos lleva a la pérdida, perdón, el capital social, nos lleva a un supuesto incluso hasta de liquidación, ¿no? De disolución de la sociedad, pero la disolución no se va a producir si los accionistas o los socios acuerdan su reintegro total o parcial o su aumento. Entonces, en principio, opera, digamos, lo que es la liquidación y la disolución de la sociedad en el supuesto del inciso C que les puse ahí, del punto C. Salvo que los accionistas se pongan de acuerdo y bueno, vamos a aumentar el capital, ¿no? Tipo de acciones. Tipos de acciones las vamos a tener distribuidas conforme su circulación y si no, conforme los derechos que confieren. En cuanto a su circulación, están las acciones al portador, que implica una mera tradición de ¿cómo se llama?, de las acciones, un pequeño paquete accionario con un pago al contado, pero la particularidad es que la ley de antilavados no se pueden justamente emitir acciones al portador. Así que estas hoy son muy escasas, no están en vigencia, no están dando vueltas por ningún lado. Sin embargo, se encuentran reguladas en la Ley General de Sociedades, justamente a partir del artículo 207, 208 en particular, ¿no? Pero por la Ley 24.587 ya no deben regir más. Por otro lado, tenemos las acciones nominativas endosables, que son las conocidas como a la orden, que van a ser libremente transmisibles mediante endoso, y la transmisión se va a dar con la inscripción en el libro de registro de accionistas. Y por otro lado, que están las nominativas no endosables, que son aquellas que solo pueden ser transmisibles por vía de cesión y también cuya transmisión también debe establecerse o debe inscribirse, perdón, anotarse en el libro de registro de acciones. ¿Qué implica la registración de las acciones en este libro de registros? Implica que se cumple con las formalidades, que es un libro que va a cumplir con las formalidades de los libros de comercio, que nosotros vimos ya en el artículo 320, 321, 323, ¿se acuerdan? 322 y siguientes, que es del libro Consulta para los accionistas, en el que se van a sentar las clases de acciones, los derechos y obligaciones que componen, el estado de la integración con indicación del nombre del suscriptor, en el caso de las que sean al portador, bueno, los números, en el caso de las que son nominativas, las sucesivas transferencias con detalles de las fechas e individualización de los adquirentes, los derechos reales, en caso de que haya, por ejemplo, alguna medida que grave a las acciones no nominativas, la conversión de los títulos con los datos que correspondan a los nuevos, por ejemplo, pasar de una acción al portador con una nominativa no endosable, y cualquier otra mención que derive la situación jurídica de las acciones. Por ejemplo, un embargo. ¿Eh? La transmisibilidad, ya nosotros ya vimos que son libremente transmisibles, aunque pueden ser limitadas. Esta limitación deberá constarse en el título y en las inscripciones en cuenta y sus complementos y estados respectivos. Em, ¿Qué más? Algo más queríamos ver. Y después, bueno, las acciones nominativas o escriturales, ¿no?
La transmisión deberá notificarse, perdón, siempre a la sociedad emisora o a la entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro. Recuerden siempre que cuando uno hace una transmisión de acciones a la sociedad hay que notificarla. Inevitablemente hay que notificarla. Porque es la forma en que la sociedad toma conocimiento de que hay un nuevo integrante en la sociedad y además, al ser un registro, el libro de registro de acciones, justamente otorga publicidad porque es de libre consulta para para los demás accionistas. Eso dijimos desde el punto de vista de la circulación. Desde el punto de vista de los derechos que confieren, las acciones pueden ser privilegiadas, pueden ser preferidas o pueden ser ordinarias. Vamos con las más simples, las ordinarias. Confieren un voto y carecen de preferencias patrimoniales. A diferencia justamente de las preferidas que sí van a conferir derechos patrimoniales. Por ejemplo, cobro preferente hasta un porcentaje, pago un dividendo fijo, que puede ser acumulable o no, dividendo con un interés fijo, siempre y cuando no estemos hablando de las estipulaciones nulas del artículo 13, recuerden siempre eso. Y por otro lado tenemos las acciones privilegiadas que otorgan un voto plural, pero que son incompatibles con las preferencias patrimoniales. El libro de registros de accionistas. El libro de registros de accionistas, como les dije antes, es un libro que tiene que cumplir con las formalidades exigidas para los libros de comercio, que esto está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 320 y siguiente. El rol fundamental que tiene, como todo registro, es la publicidad, ¿no? Y acá se van a asentar todas estas características propias de las acciones. Por ahora, nada más. Esperen que quiero ver algo. Perdón, vuelvo para atrás con eso. No, nada más. Permiso. No, nada más. No, 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 porque después lo demás lo vamos a ver después. Pero bueno, recuerden esto. Nosotros después la clase que viene vamos a hablar del órgano de gobierno, vamos a hablar de las asambleas. Es un tema interesante porque vamos a ver lo que es el proceso de la convocatoria, cuáles son los temas que se tratan en la asamblea, qué pasa con decisiones que acontecen en la asamblea y que hay accionistas que no están de acuerdo con estas decisiones, qué derecho le cabe al accionista en función de ello. Así que nada, es eso. Bueno, por ahora nada más. Espera, voy a dejar de compartir. Voy a abrir esto. No, no, perdón. Voy a ir acá. Yo no sé dónde estoy. Acá. Ahí está. Voy al Zoom porque si no, no, estoy haciendo el lío, chicos. Bueno, no sé. No sé qué hice. Va a ser más fácil ahí. Mi señor está hablando. Ahí está. Ay, volví. Acá estoy. Bueno, perdón. Bueno, eso es por ahora. Lo que vimos ahora es más que nada en la introducción a las sociedades anónimas. Recuerden en este aspecto particular, lo que me interesa que ustedes sepan justamente está destinado a las cómo operan las sociedades anónimas, por ejemplo, cómo se ve representado el capital, ¿no? La naturaleza y constitución del capital social, cómo se puede constituir una sociedad anónima, qué pasa con las acciones, qué carácter tienen las acciones, cómo debe ser suscrito el capital, qué pasa con esa integración mínima y con la posibilidad de integrarlo luego, qué pasa con las sociedades anónimas unipersonales, con la integración justamente del capital. ¿Qué pasa con el aumento de capital y la reducción del capital, que son los temas que me interesan? Después, ¿qué pasa al respecto de las acciones? ¿Qué títulos pueden ser? ¿No? ¿Qué títulos pueden ser de estas acciones? ¿Qué pasa con el libro de registros de accionistas? Un libro de registro de acciones y el libro de registro de accionistas es importante tener. ¿Y qué pasa principalmente también con no solo digamos, la titularidad de una participación accionaria que se va a ver representada en acciones, sino también qué pasa con la transmisión de esas acciones? Bueno, en principio sería solo eso. ¿Y qué más? No, nada más. Eso solo. Recuerden siempre esto, que cuando uno constituye una sociedad anónima, o sea, es accionista de una sociedad anónima y tiene acciones, y por ende tiene acciones en la sociedad anónima,
existe como derecho la distribución, la posibilidad de percibir dividendos. Dividendos o pagos, ¿no? O pagos de interés que van a ser en favor de los accionistas, van a ser lícitos siempre y cuando resulten de ganancias realizadas y liquidadas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado a privado. Y para esto, sí o sí, es necesaria una asamblea. En la clase que viene vamos a ver asambleas y vamos a ver qué tipo de asamblea es la que aprueba el balance. ¿Y qué pasa luego de la aprobación de los balances? ¿Qué pasa luego de la celebración de las asambleas? ¿Cómo nosotros debemos redactar actas? ¿Esto cómo se debe inscribir? ¿Cómo se otorga publicidad a estos actos dentro de la sociedad? ¿Y en qué supuesto se celebra una asamblea ordinaria? ¿En qué supuesto es una asamblea extraordinaria? ¿Cuáles son las mayorías o el quórum y el quórum que se exige para cada una de ellas? Por ahora, nada más, para luego nos vamos a meter en directorio. Y directorio, sí, ahí vamos a empezar a hablar de contabilidad, registración y todos los demás puntos relacionados justamente con el directorio. Por ahora, nada más. Los despido y bueno, nos estamos viendo en la clase que viene. Adiós.